El Arco de Triunfo de París fue encargado en 1806 por Napoleón Bonaparte tras su victoria en Austerlitz. Su construcción se inspiró en los arcos triunfales que los antiguos romanos construyeron por todo el imperio. En la Roma antigua, los arcos triunfales eran símbolos de gloria y de victoria, y generalmente se construían a lo largo de una ruta procesional que el emperador recorría tras una campaña militar victoriosa. Existen decenas de arcos triunfales en las antiguas provincias del Imperio Romano, y aunque tienen diferencias entre sí según su ubicación y su época, todos siguen un conjunto de principios arquitectónicos que los hacen reconocibles. Su diseño consiste en un arco único o un arco central flanqueado por dos más pequeños. Siempre tienen columnas adosadas para articular la superficie y resaltar las proporciones del arco. Usualmente presentan esculturas en bajorrelieve que conmemoran una campaña militar específica. Por ejemplo, el Arco de Tito en Roma, erigido para conmemorar la captura de Jerusalén en el siglo I, tiene relieves que muestran al emperador con los despojos del Templo de Jerusalén. Además, los arcos triunfales romanos tienen en la parte superior un remate de piedra llamado ático, con una inscripción en honor al emperador a quien el arco está dedicado. En la Edad Media, los arcos triunfales cayeron en desuso, pero fueron revividos en el Renacimiento temprano por León Battista Alberti, un arquitecto italiano que los incorporó como motivo en sus fachadas. Y desde entonces, otros arquitectos renacentistas comenzaron a utilizar la forma y el ritmo de los arcos triunfales en diferentes tipos de edificios. Hacia finales del siglo XV, empezaron a construirse arcos triunfales como puertas reales para ciudades o palacios. En el siglo XVII, Luis XIV, rey de Francia, erigió dos arcos en París para conmemorar victorias militares. Sin embargo, fue Napoleón Bonaparte a principios del siglo XIX quien realmente popularizó estas estructuras, construyendo varios arcos por Europa. En los siglos XVIII y XIX hubo una reacción en contra de la extravagancia de los estilos barroco y rococó. Los arquitectos comenzaron a buscar claridad, simplicidad y equilibrio, cualidades que consideraban presentes en la antigüedad clásica. El estilo resultante, conocido como arquitectura neoclásica, tenía como objetivo revivir e imitar los principios de la arquitectura griega y romana. Los arcos napoleónicos fueron construidos durante este periodo neoclásico y siguen los fundamentos de diseño de la arquitectura neoclásica. Como resultado, muchos arcos napoleónicos se asemejan a los arcos de la antigua Roma. Por ejemplo, el Arco de Triunfo del Carrusel es casi igual al Arco de Constantino en Roma. Sin embargo, el más grande y famoso de los arcos napoleónicos, el Arco de Triunfo de la Estrella, construido para conmemorar su victoria más importante, difiere significativamente de los arcos construidos por los romanos en la antigüedad. El arquitecto a cargo del Arco de Triunfo, Jean-François Thérèse Chalgrin, diseñó el arco triunfal más grande jamás construido hasta aquel momento. Y este carece de varias de las características de los arcos romanos clásicos, como las columnas que articulan la superficie resaltando las proporciones del arco. Hubo intentos por parte de algunos arquitectos de modificar el diseño ástilo para hacer que el arco se pareciera más a los arcos romanos, como este gran modelo de Jean-Nicolas Huyot, quien en 1811, tras la muerte de Chalgrin, el arquitecto original, propuso agregar 4 columnas corintias a cada lado, coronadas por un ático con inscripciones dedicatorias. Sin embargo, el ministro del Interior decidió mantenerse fiel al diseño original de Chalgrin, que se completó en 1836. El tamaño del Arco de Triunfo y su simplicidad geométrica, así como el programa escultórico de estilo antiguo en los frisos, suavizan la severidad de su diseño sin columnas. Las principales esculturas son aquellas que decoran los lados exteriores de los pilares del arco y representan escenas históricas y alegóricas. Encima de ellas, frisos rectangulares en bajorrelieve muestran batallas ganadas por el ejército francés. En el pilar izquierdo del lado oriental del arco está el Triunfo de 1810, esculpido por Jean-Pierre Cortot, que celebra la victoria de Napoleón en la batalla de Austerlitz. Napoleón está representado como un emperador romano siendo coronado por la Victoria, una diosa romana. Arriba, el friso representa la batalla de Aboukir,
una ciudad en la costa mediterránea de Egipto, donde Napoleón derrotó al ejército otomano en 1799. En el pilar derecho está la Marsellesa, el grupo escultórico más famoso de los 4 principales, esculpido por François Rude, que representa el levantamiento de 1792 que puso fin a la monarquía de Luis XVI. Voluntarios marchan para defender Francia, liderados por una figura central de la diosa alada de la libertad. El friso de encima representa el funeral de François Marceau, un general de la Revolución Francesa. En el lado occidental del arco, el grupo escultórico del pilar derecho representa la resistencia de 1814 durante las invasiones de los ejércitos aliados. Soldados y ciudadanos defienden a Francia valientemente. Y encima, un friso que representa la batalla de Arcole, en Italia, donde las tropas de Napoleón cruzan un puente para derrotar al ejército austriaco en 1796. En el pilar izquierdo, la paz de 1815 simboliza el retorno de la paz a Francia después de las guerras napoleónicas. Las figuras representan a niños estudiando, agricultores arando la tierra, el soldado ha enfundado su espada y laureles de victoria crecen alrededor de Minerva, la diosa romana de la guerra. Estas 2 últimas escenas fueron esculpidas por Antoine Etel. Encima, el friso representa la captura de Alejandría en 1798. El general herido en la cabeza señala hacia el enemigo. Los arcos centrales de ambos lados están decorados con victorias aladas que simbolizan el triunfo. En las fachadas norte y sur hay un arco más pequeño y un friso principal. El friso del lado sur representa la batalla de Jemappes en 1792, que fue parte de las guerras revolucionarias, y el friso del lado norte representa la batalla de Austerlitz en 1805, con Napoleón a caballo en el centro. La victoria en Austerlitz se considera su obra maestra táctica, y encargó la construcción del Arco de Triunfo después de su retorno de la batalla. El friso continuo que rodea todo el arco en el ático muestra de un lado a los ejércitos franceses partiendo a la guerra, con grandes figuras militares caminando junto al altar de la patria. Y en el lado opuesto, soldados franceses regresando a Francia después de la victoria, trayendo consigo los despojos de guerra. A la derecha, el ejército regresa de Italia con la estatua del Tíber de Roma. Y a la izquierda, el ejército regresa de Egipto con la Esfinge de Tanis, ahora en el Museo del Louvre. Y en el mismo carruaje, el obelisco de Luxor, ahora en el centro de la Place de la Concorde. Arriba del friso continuo, en la parte superior de la fachada, hay 30 escudos esculpidos que rodean el arco, cada uno grabado con los lugares de las principales batallas ganadas por el ejército francés. Bajo el arco central se encuentran los nombres de 96 batallas inscritos a ambos lados. Y bajo los arcos más pequeños se encuentran 660 nombres de generales franceses. Aquellos subrayados son los que murieron en el campo de batalla, así como 32 nombres de batallas en la parte superior del lado exterior de estos arcos. Y sobre los nombres hay 4 relieves más. Representan a la victoria sosteniendo una tableta con una lista de las batallas más importantes de las guerras napoleónicas. Las inscripciones de bronce en el pavimento conmemoran eventos más recientes, como la proclamación de la República y las guerras mundiales. También está la famosa tumba del soldado desconocido, que representa a todos los soldados que han muerto por Francia a lo largo de la historia, y una llama eterna que nunca se extingue. Se puede entrar al Arco de Triunfo y subir unas escaleras de caracol hasta llegar a un entrepiso,
desde donde puedes observar la estructura interna de las bóvedas de piedra que conforman el arco. Después de otro tramo de escaleras, llegas a la sala del ático, donde encontrarás inscripciones dedicatorias adornando las paredes y una gran maqueta del monumento. Y después de una última escalera, después de subir un total de 284 escalones, llegas a la terraza del arco, donde obtienes una increíble vista panorámica de los hermosos bulevares que rodean la Plaza de la Estrella, la rotonda donde se encuentra el arco. La ciudad de París, donde los edificios alcanzan una altura máxima de 37 metros, se ve perfectamente proporcionada cuando se ve desde la cima del Arco de Triunfo, que tiene 50 metros de altura. Hacia el este puedes ver el obelisco en la Place de la Concorde y el Louvre al final del eje. Y más allá, incluso puedes ver la Catedral de Notre Dame y la aguja de la Sainte-Chapelle. A la izquierda puedes apreciar el techo de la Madeleine y a la derecha la cúpula del Panteón a lo lejos. Al norte puedes ver la Basílica del Sacré-Cœur en Montmartre y al sur la delicada Torre Eiffel, que parece un objeto cuidadosamente colocado sobre la ciudad. A la izquierda de la Torre Eiffel también se puede ver la cúpula dorada de los Inválidos y al fondo la Torre Montparnasse. Y mira los 12 radiantes bulevares arbolados organizados por Napoleón III y su prefecto, el barón Haussmann. Y al final de los Campos Elíseos, la moderna área financiera de París, la Defensa, donde se construyó un arco moderno para enmarcar el final del eje de los Campos Elíseos. La construcción del Arco de Triunfo se completó más de una década después de la muerte de Napoleón, pero en 1810, cuando él ingresó a París desde el oeste con su nueva esposa, la archiduquesa María Luisa de Austria, se construyó un modelo de madera a escala real del arco terminado para que pudieran caminar a través de él. En 1840, los restos de Napoleón traídos de vuelta desde Santa Elena pasaron a través del arco completado antes de su sepultura final en Los Inválidos. Es impresionante cuánto influyeron los romanos en la monarquía francesa, especialmente durante este periodo, al punto de que se consideraban los legítimos descendientes del Imperio Romano. Esto se refleja en su arquitectura y su escultura que seguían replicando las formas romanas, así como en sus símbolos de poder y en su religión. Los franceses son cristianos, pero sus iglesias parecen templos romanos. Sus monarcas se vestían como emperadores romanos y celebraban sus victorias con arcos triunfales al estilo romano. El arco triunfal romano fue tan influyente y se convirtió en un motivo tan importante para los arquitectos que lo ves en todas partes. Pero dominando la vista occidental de la Place de la Concorde y la Avenida de los Campos Elíseos, el Arco de Triunfo representa la época dorada de la planificación urbana y contribuye al estatus de París como uno de los logros urbanos más significativos de la historia. Muchas gracias a todos, espero que hayan disfrutado y aprendido. Por favor, denle like a este video y suscríbanse si quieren ver más de París. Adiós.